Hay palabras que no tienen tamaño para el impacto que generan a la hora de expresarlas. Esto ha sido una de las características que he trabajado durante años, especializándome en lo que es comunicación profunda. Y comunicación profunda, en su sentido más sencillo, se refiere al trabajo profundo, interno, que se realiza en ese juego que yo llamo juego interior, como lo aprendí en el coaching, para cambiar, reprogramar nuestra estructura interna y poder generar impacto a la hora de expresarnos en cualquier sentido, tanto en conversaciones con nosotros como en conversaciones a todo nivel. En este coffee video, en esta coffee cápsula, te voy a hablar de 3 palabras que van metidas juntitas en una sola y que no son útiles a la hora de expresarla, generar liderazgo, generar iniciativa, que son el tienes, el debes y el deberías. Así que si las usas frecuentemente, sigue escuchando porque quizás caiga un limón y puedas hacer limonada. El tienes, el debes y el deberías son 3 palabras que yo incluyo como en un combo, como en una cajita. Y en mi experiencia, en mi práctica personal, conmigo, mi trabajo personal y en años trabajando en la comunicación profunda a través de procesos de coaching, de mentoring, entrenando a coaches con nuestra escuela BCF Group, me he podido dar cuenta de lo poco útil que son estas 3 palabras y de eso te quiero hablar. Usar el tienes, el debes y el deberías es una práctica muy frecuente porque hemos aprendido a escucharlas desde nuestra infancia con todo nuestro círculo de influencia. Tú tienes que hacer esto, tú debes hacer aquello, sabes que deberías hacer tal cosa. Y así ha funcionado y se han anclado dentro de nuestro sistema, como lo llamo yo, dentro de nuestra biblioteca y se quedan ahí y forman parte de nuestra manera de comunicar. Ahora bien, no son útiles cuando las empleamos para hacer que otra persona haga o deje de hacer algo. Eso es lo que yo llamo emplearlas para decirle al otro lo que tiene o debe hacer. Allí, y prepárense porque seguramente va a caer limón con este video, allí es donde pierden total utilidad, familia. ¿Por qué? Nos conectamos con algo que yo llamo el lenguaje directivo. El lenguaje directivo es un lenguaje que ha sido ampliamente utilizado, la vieja gerencia lo utilizaba muchísimo, la educación tradicional también lo ha utilizado, el debes, el tienes y el deberías. Y lo que está de fondo es esa necesidad de querer que el otro haga lo que yo quiero. Carla, cónchale, me parece difícil no decir esas palabras. Personalmente evito utilizar la palabra difícil porque yo la tengo codificada como una palabra que me bloquea, que me frena para hacer cosas. Prefiero llamarlo desafiante. Y efectivamente va a ser un desafío, porque como yo lo acabo de decir, tenemos años escuchando en todo nuestro entorno y diciendo esas 3 palabras. Ahora bien, todo lo desafiante es así. Te invita a poner un poquito más de esfuerzo, pero los resultados, la consecuencia siempre va a ser mucho mejor. Y allí es donde quiero explicarte la no utilidad. La no utilidad, ya te acabo de decir, es que viene por comunicar, por conversar desde un lenguaje que es directivo, de imposición y de mandato. A nuestro cerebro no le gusta ese lenguaje. Por más de que yo te quiera, de que seas mi mejor amigo, mi mamá, mi papá, alguien demasiado cercano para mí, cuando me dices tienes, debes o deberías, vas directo a esa parte de mi sistema que se rebela contra eso porque hay otra persona que me dice lo que yo tengo que hacer. Y allí es donde se genera internamente en silencio un rechazo. Reitero, por más de que yo te ame, te quiera, que seas alguien cercano a mí, internamente esa palabra no cohesiona. Y allí es donde yo me enfoco, entre otros aspectos, dentro de la comunicación profunda, a generar un lenguaje que genere cohesión, es decir, que genere confianza, que genere interacción y que más bien no separe ni distancia ni diferencia o genere rechazo. Entonces, hablar desde el tienes, debes o deberías dedicado a otros es decirle al otro lo que tiene que hacer y anular su capacidad de que pueda encontrar sus conductas y resultados. Cuando yo explico esto en nuestro programa de certificación,
Hay personas, participantes, alumnos, amigos, ya colegas que me dicen, Carla, entonces ¿cómo yo hago? Porque yo le digo a mi hijo del pequeñito o adolescente, o porque le digo a mis colaboradores en un proyecto que tienen que hacer tal cosa, que deben, que deberían, ¿cómo hago? ¿Qué le digo entonces? Hay maneras de comunicarnos y lo que hay que saber es el propósito. Si tú lo que quieres es que tus hijos, tus colaboradores, la persona con la que te estás comunicando de esta manera, genere una acción, genere un movimiento, se mueva o tome la iniciativa, hablándole desde el tienes, el debes o el deberías, que viene de toda esta vieja escuela que tenemos, no va a generar impacto. ¿Qué hacemos en nuestra escuela en BCF Group, que patrocina este video? Tomás Lozada, mi socio de vida, y mi persona, tenemos entre nuestros diferentes programas, no solo la certificación o nuestras sesiones de coaching, sino también nuestros programas de acompañamiento para padres, docentes, para líderes de equipo. Les damos estos tips y les indicamos que hay maneras diferentes de comunicarnos. Y uno de los métodos que quiero que te lleves en este video es el explicar el por qué, que es la razón o el sentido de la norma. Voy a poner el ejemplo desde las normas. Y explicar el para qué, es decir, el propósito, el resultado. Eso es lo primero. Explica el por qué y el para qué de la norma. ¿Y por qué me enfoco en el ejercicio de la norma? Porque los debes, tienes y deberías, en su esencia, están asociados a normas de cumplimiento que se imponen y se deben cumplir. En ese círculo, en ese contexto, parecieran aplicar. Entonces, cuando yo hablo de normas de convivencia, cuando hablo de normas de equipo, de trabajo, para hablarlo en distintos ámbitos, tanto familiar como en equipos y proyectos, entendiendo que hay normas a cumplirse en la nueva comunicación, en la comunicación profunda que yo trabajo, nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a Tomás y a mí, enseñamos a los padres, a los líderes, a que comenten su norma desde este es el acuerdo, esta es la norma, el porqué de la norma es la razón, esta razón se debe a esto. Voy a poner un ejemplo básico, el ejemplo de normas de convivencia, por ejemplo, para nuestros niños. En esta casa nos cepillamos los dientes antes de dormir. Una norma básica. Yo pudiera decir, tienes que ir a cepillarte los dientes, debes cepillarte los dientes. ¡Qué fastidio! Eso es lo que piensa el cerebro de nuestro hijo, de nuestro niño y nosotros mismos como adultos. Cuando alguien nos habla y nos dice, tienes que hacer algo, ¡qué fastidio! Es como que siempre voy a ser una persona que me tienen que decir qué hacer. Entonces, cuando yo agarro y establezco esa norma de casa, de convivencia que se establece en equipo, con los padres, con todos los que vivimos dentro de la casa, en lugar de decir tienes, debes o deberías, nosotros somos de los que practicamos, mira, en esta casa tenemos como norma cepillarnos los dientes antes de dormir. El porqué de esta norma es el siguiente, y prestemos toda atención, y lo hacemos en una mesa, en un equipo. Este ejercicio de la pasta de dientes y cepillarnos los dientes antes de dormir aplica para todo ejemplo, hasta a nivel corporativo o deportivo, equipos de alto desempeño. Sigo con el ejemplo. El por qué nos cepillamos a la hora de antes de dormir. Nos cepillamos antes de dormir porque durante las 8 o 12 horas siguientes de sueño, nuestro cuerpo con la saliva produce un montón de bacterias que se alojan en nuestra boca y pueden generar enfermedad, generan placas, generan caries. Se activa todos los residuos de comida que nos quedaron del día y se pudren, agarran mal olor, se descomponen, nos generan placa, entonces vamos a tener mal aliento, vamos a tener bacterias, la saliva se nos va a poner ácida, eso nos puede afectar también nuestro sistema inmunológico, para los que son más grandecitos y entienden el tema del sistema inmunológico, eso tiene que ver con la salud. Le explico el por qué fundamentado, porque una acción tan pequeña y sencilla se ha establecido como norma en esta casa, o porque una acción tan pequeña o sencilla se establece como una norma en un proyecto. Ese es el porqué. Y el para qué es, nos cepillamos para evitar que eso suceda, para evitar tener mal aliento, para evitar tener placa, para evitar tener caries, para evitar que se nos descomponga la comida y se nos quede en forma de desecho en nuestros dientes. Para todo eso, y lo explicamos así.
así la big picture, completo, con todo. Porque bien seas un niño, un adolescente, un adulto, cuando le brindas al otro el regalo de expresarle con claridad el porqué de una acción que se establece como una norma en una casa o en un proyecto o en un equipo, le estás dando el mayor regalo. No le estás diciendo, aquí se hace esto porque sí, porque es así y porque yo soy santo Dios, santa diosa o el que tiene más autoridad. No, familia, eso es lenguaje de distanciamiento, eso es lenguaje de autoridad, lenguaje de imposición, que hoy en día que estamos entrenando a nuestros líderes, que estamos en una nueva conciencia, no aplica. Sigo entonces, ya expliqué el por qué y el para qué. Otra cosa que incorporamos Tomás y yo a nuestros programas es explicarles la consecuencia. Una vez que tú explicas el por qué y el para qué de esa norma, de esa acción que es tú debes o tú tienes dentro de la casa, tú le dices a tu equipo, a tu hijo, a la persona con la que te estás comunicando o a las personas, les dices, ese es el por qué y el para qué. Y ya que te queda a ti elegir. Entonces yo no le digo a la persona que tiene, que debe o que debería. Yo le explico el por qué, el para qué, le explico la consecuencia positiva o negativa y ya le digo a la persona, bueno, tú eres libre de elegir si quieres cepillarte los dientes o no, ya sabes el por qué nosotros lo hacemos, ya sabes para qué lo hacemos y la consecuencia, que me faltó explicarla en el ejemplo, es que cuando tú dejas de cepillarte muchas veces y no practicas esta norma que tenemos en el equipo, en la casa, eso efectivamente se va a convertir en un resultado. Ese resultado es que va a venir la placa, va a venir la caries, va a venir el mal aliento, va a venir el sarro, va a venir un conjunto de cosas que pueden ser de enfermedades y todo, problemas inmunológicos y va a pasar algo. Si eres un niño, un adolescente, yo le digo a mi niño o a mi adolescente que va tarde o más temprano a tener que ir al odontólogo, donde yo, su padre o representante, debo hacer un gasto para que le hagan un tratamiento quizás más profundo que una simple limpieza o destartraje. Voy a tener que invertir en que le arreglen algún diente, en que le hagan algún trabajo o ir al médico porque hay problemas del sistema inmunológico que se afectan o digestivos. O sea, voy a tener que incurrir en un gasto porque una acción pequeña puede generar un alto impacto y esa persona eligió no hacerla. Entonces, la persona que no cumpla va a afectar dos cosas, se va a afectar a sí mismo porque afecta a su salud y va a afectar al equipo, en este caso a la familia, en este ejemplo, porque yo, mamá, papá o representante, voy a tener que hacer un gasto mayor al que pueda hacer un tratamiento, un mantenimiento anual de nuestra dentadura, por ejemplo, o nuestro chequeo anual. Cuando yo le explico a este niño, a este adolescente, o si es un equipo, porque quiero que se lleven este ejemplo a múltiples ejemplos de equipos, le explico el por qué, el para qué y la consecuencia, y la explico de manera amplificada, con todas las luces y fotos, que pueda sonar a veces, van a decir, Carla, pero qué exagerado. No es exagerado, porque estos son realidades que ocurren con pequeñas acciones. Entonces, cuando yo explico a esta persona o a este equipo el por qué, el para qué y la consecuencia, y luego le regalo finalmente la pregunta, está en ti elegir qué vas a hacer si llegas al acuerdo de unirte a esta norma o promovernos y decirnos tu punto de vista. Ya cuando tú eliges, le otorgas al otro uno de los mayores dones, que es la posibilidad de hacerse líder de su propia vida, de hacerse líder de tomar sus decisiones por sí mismo, por su vida, por su equipo, por sus resultados y por el del entorno, en este caso familiar, o llevándolo a ejemplos de equipo o empresa. En ningún momento le dije tienes, debes o deberías, sino que pongo el escenario con el por qué, el para qué, la consecuencia y le pregunto, esta es la situación, tú eliges qué acción tomar. Ya sabes que dependiendo de una acción tienes una consecuencia y dependiendo de la otra tienes otra. Cuéntame qué eliges. Este ejercicio es un ejercicio poderosísimo que te estoy regalando, que enseñamos nosotros en BCF Group, para
entrenar a nuestros líderes, comenzando por nosotros, que nosotros también tengamos la posibilidad de elegir qué hacer y sepamos que nuestra decisión determina una acción y determina una consecuencia y un resultado. Así podemos entrenarnos. A mí me encanta utilizar la palabra entrenar porque eso significa desarrollar la habilidad de comunicarnos de manera asertiva, intencional y ecológica, sin necesidad de tener que decirle a otra persona tienes, debes o deberías, porque lo estoy anulando. Carla, pero ¿qué pasa si en mi casa con unos hijos yo les pongo la opción y le pongo todo esto y no eligen o no quieren hacerlo? Esta estrategia aplica, familia. Explícale el por qué, el para qué y las consecuencias con amor, sin hablarle desde el yo superior o desde el yo controlador, con amor, y amplifícale todas las consecuencias. Y luego, cuando por alguna razón se le olvide cumplir el acuerdo que hizo, recuérdale esa conversación que tuvieron, recuerda lo que hablamos, recuerda lo que habíamos acordado. Y esto aplica para equipos de todo nivel. Cuando nos sentamos en una mesa en un equipo deportivo, ágil, corporativo y decimos, mira, la norma es esta, el porqué de la norma radica en esto, el para qué de esta norma aplica para esto, la consecuencia de cumplirla pueden ser estas y la consecuencia de no cumplirlas van a ser estas. Ya está aquí que cada uno de nosotros elija y queda en acuerdo y que quede en minuta y que quede escrito y que quede grabado. Y cuando alguien por alguna razón no cumpla con eso que se acordó, no ir tú eres el culpable y señalar, que eso es otro tema que les puedo hablar en otro video mensaje, sino agarrar y decirle, acuérdate del acuerdo que hicimos, de la conversación que tuvimos y donde habían también otros integrantes del equipo, de la familia. No es necesario decir un tienes, un debes, un deberías, porque estamos poniendo nuestra verdad sobre la del otro. Cada vez que alguien dice deberías, es que te está mostrando lo que esa persona cree que tú tienes que hacer, pero que en su mundo es lo bueno, lo útil, lo correcto. Eso no significa que tú tengas que hacerlo. La pregunta puede ser, ¿cómo lo cambio? Cambiándolo, desde el querer imponer mi verdad sobre el otro, desde el aplicar esta herramienta que te acabo de enseñar. Recuerda que cuando entrenamos a nuestro yo interno, que es una de mis especialidades en la comunicación profunda, nuestra comunicación externa, oral, corporal, verbal, tiene más energía, tiene más intencionalidad, llega con mayor impacto. Mi objetivo como entrenadora de conciencia, confianza y comunicación profunda es eso, es que puedas con pequeños cambios de alto impacto ir moviendo ese juego interno y que tu comunicación sea realmente la que quieres y la que deseas. Nos vemos en un próximo video. Si te gustó déjame tus comentarios, compártelo. Hácelo llegar a más personas que les puedan ser de utilidad, porque recuerda que lo útil y valioso que se comparte se multiplica. Un abrazo grande y nos vemos en una próxima cápsula.